Dios bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas. De nuevo su pastor Joel Jara, con ustedes, llevando un nuevo mensaje, la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar de la iglesia, un poquito de la iglesia, qué es la iglesia o quién es la iglesia y quién es su Señor, el dueño de la iglesia, el jefe. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de eso, que es un tema que seguramente se ha tocado antes, que se ha visto, pero creo que es importante recordarlo para los que tienen claridad con esto y para algunos que seguramente desconocen un poquito, va a servir, ¿cierto?, de ayuda para comprender un poco mejor. Bien, vamos entonces a la palabra del Señor que está, voy a leer algunos pasajes, pero de momento vamos a leer uno allí en Hechos 11:26 y también 12:5. Bien, que dice respecto de la iglesia. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Luego dice el capítulo 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, dándole gracias, Señor, por todo ese amor y esa misericordia que ha tenido con cada uno de mis hermanas, con cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor, en forma especial. Bendice a los nuevos, aquellos que se están sumando a ver estos videos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos en forma especial por los que están enfermos, Señor, por aquellos que han sufrido alguna enfermedad durante estos días, Señor. Bendice allí, lleva, mi Dios, el Señor, el mensaje, Padre Santo, de fortaleza para cada uno de ellos, Señor, y la bendición de sanidad, Padre. Gracias, mi Dios. Sabemos que usted lo puede hacer y que a veces cuando la ciencia ya no tiene nada que hacer, Señor, usted se glorifica en esos milagros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, de lo que es la iglesia. Si nosotros vamos a ver un poco, ¿cierto?, qué significa la palabra misma, iglesia, bueno, tiene que ver con asamblea, con congregación, con reunión, también con santuario, con templo o tabernáculo. ¿Ya? Entonces lo que se menciona cuando uno dice iglesia. Eh, pero nos vamos a centrar un poquito, ¿cierto?, que la iglesia, cuando hablamos de congregación, cuando hablamos de reunión, son las personas que se reúnen, ¿ya? Las personas son las que conforman una congregación, las personas son las que integran una reunión. También se le llama muchas veces a los lugares, pero los lugares se le llama así en el fondo porque allí se reúnen las personas. Y las personas, usted y yo, somos la iglesia. Bien, ahora como dato de introducción, ¿cierto? La iglesia, ¿cuándo comienza la iglesia? La iglesia comienza cuando nuestro Señor Jesucristo se va al cielo, cuando Él asciende al cielo y va al lugar que tenía con su Padre, ¿cierto? Allí en el tercer cielo. Allí entonces comienza la iglesia, Él da las últimas instrucciones y eso lo podemos encontrar allí en Hechos, ¿cierto? El capítulo 1 de Hechos, donde comienza la iglesia y comienza a escribirse la historia de la iglesia, ¿ya? Allí en ese capítulo nos habla que el Señor, creo que un día vamos a hablar un poquito de eso, pero el Señor le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿cierto?, que se vayan al aposento alto, esperen allí la investidura del Espíritu Santo que iba a venir sobre todos ellos. Y luego Él se va al cielo, dice que una nube lo esconde de los ojos de todos los que estaban allí. Y bueno, entonces esa experiencia, pero vienen unos ángeles, ¿cierto? Que
le dicen a los que están allí que ese mismo Jesús que han visto ir al cielo, ese Jesús va a volver. Y eso es lo que, es lo que la iglesia espera, la venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar su iglesia. Y eso va a suceder. No sabemos cuándo, pero eso va a suceder. Eso es lo que espera la iglesia, es lo que esperamos nosotros, que somos la iglesia. Bien, entonces, como punto número 1, vamos a ver, ¿cierto?, quién es el que dirige la iglesia. Podríamos decir entonces quién es cabeza de la iglesia aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, no cabe duda, ¿cierto? Entonces, como punto número 1, vamos a ver quién es la cabeza de la iglesia. Y sabemos que es Cristo, pero vamos a ver un versículo que dice claramente que el apóstol Pablo lo declara, ¿cierto?, que Él es la cabeza de la iglesia. No solamente lo decimos los cristianos por decirlo, sino que allí, ¿cierto?, se está hablando que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, leemos Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice lo siguiente. Le está hablando, ¿cierto?, el apóstol Pablo aquí a los maridos, ¿cierto?, pero la parte segunda del versículo dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Eso es Jesucristo para la iglesia, ¿cierto? Es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Es la cabeza de la iglesia y Él es entonces su Salvador. Su Salvador. La iglesia entonces en la tierra, tal como leímos los pasajes anteriores, ya se habla de la iglesia allí en Antioquía y por primera vez, ¿cierto?, en el versículo que leímos, ¿cierto?, por primera vez se le llama a los cristianos, se les llama cristianos a los seguidores de Cristo. Antes tenían otros nombres, como por ejemplo los del camino, porque seguían a Jesús para todos lados. Bueno, entre otros nombres, pero ahora por primera vez se les llama cristianos y hasta el día de hoy se les llama cristianos a quienes somos seguidores de Jesucristo. Bien, entonces Cristo en primer lugar es cabeza de la iglesia. Nosotros tenemos que entender que toda organización en la tierra, y lo vemos nosotros en cualquier organización, tiene una cabeza, tiene un gerente general, tiene un director general, ¿cierto? Y lo vemos en la pequeña empresa, la más pequeña de todas, ¿cierto? Cuando vemos un matrimonio bien establecido, ¿cierto?, tiene una cabeza y ese es el hombre, ¿cierto?, que se le da el título bíblicamente como sacerdote del hogar, ¿cierto? Y entendemos también que hay muchos hogares que no están dirigidos por un sacerdote, más bien, ¿cierto?, el sacerdote está ausente y está, ¿cierto?, la mujer haciendo de cabeza allí. Pero siempre, entonces, hasta en la organización más pequeña, hay una cabeza, hay un director, hay alguien que la dirige y hay alguien, ¿cierto?, que da las instrucciones cómo se tiene que ordenar y cómo tiene que seguir y cómo debe funcionar. Bien, se va entendiendo, ¿verdad? Entonces, así tenemos nosotros destacando que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, Él es el sacerdote por excelencia, el jefe de todo. La iglesia también nos dice, ¿cierto?, allí mismo en Efesios 5:24, que la iglesia se sujeta a Cristo. La iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. No existe ninguna otra forma que la iglesia se sujete solamente a alguien en la área terrenal. Si bien es cierto, la iglesia como organización tiene un pastor, tiene líderes, ¿verdad? Los ministerios tienen líderes, tienen pastores jefes, pero en sí la iglesia se sujeta a Cristo. Todo lo que nosotros, los pastores, los líderes, todo lo que hacemos tiene que estar sujetado, ¿cierto?, a su palabra, a su enseñanza. Por lo tanto, Él es que sujeta a la iglesia. Y dice el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, y luego viene un consejo ahí, ¿cierto?, en el versículo para los maridos,
Pero así la iglesia está sujeta a Cristo. No tiene que sujetarse a otra forma, ¿cierto? O a otro hombre o a un ser humano en la tierra. No. La iglesia se sujeta a Cristo conforme a su palabra y todos los demás somos quienes, ¿cierto? Exhortamos, llevamos el mensaje, pero todo está sujeto a Cristo. Bien, luego Cristo dice que ama a la iglesia y es tanto su amor por la iglesia que murió por ella. Defendió la iglesia hasta morir por ella. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el sacrificio santo que hizo allí en la cruz, ¿cierto? Es presentar a una iglesia triunfante, a una iglesia gloriosa, a una iglesia que esté sin mancha, sin arruga, dice la palabra. La santifica Jesucristo, ¿cierto?, a través de su muerte allí en la cruz. Y por eso es que a través de ese sacrificio santo, Dios Padre nos ve a través de esa sangre de Jesucristo, nos ve a nosotros limpios, sin serlos, pero por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, el Señor nos ve limpio. Yo he dado este ejemplo antes en otros mensajes, que la sangre de Jesucristo hace como una especie de velo, una especie de cortina, donde Dios Padre, a través de esa cortina, ya de la sangre de Cristo, nos ve a nosotros limpios. Sin esa sangre de Cristo, nosotros seguiríamos siendo, ¿cierto?, inmundos para Dios. Este cuerpo no entra a la presencia de Dios. Simplemente entra a través de la sangre de Jesucristo derramado en la cruz. ¿Verdad? Eso lo tenemos que tener súper claro nosotros. Entonces, y allí mismo, sin ir a otros pasajes más, ¿cierto? Pero podemos leer, ¿cierto?, el 26 y el 27 del capítulo 5 de Efesios, que dice lo siguiente. Está hablando de Jesucristo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Jesucristo vino a conquistar. Por esa iglesia Él murió en la cruz. Ya dijimos que la iglesia somos nosotros. Entonces Él hace todo ese sacrificio santo para presentar a Dios Padre una iglesia completamente santa. Y lo podemos ver, ¿cierto?, allí en 1 Corintios 15, donde dice que Él va a presentar a esta iglesia cuando esté todo consumado, cuando haya realizado todas las etapas que nos describe la Biblia, ¿cierto?, hasta cuando llegue el fin de todos los juicios. Jesucristo entonces es el que le va a presentar al Padre esta iglesia, sin mancha, ¿ya? Una iglesia santa. ¿Y cómo es santa? Repito esto, simplemente a través de la sangre de Jesucristo. A través de la sangre de Jesucristo, Dios Padre nos ve limpios. Amén. Santos. Amén. Bien, entonces, punto 1, terminado. Punto 2. El cuerpo de Cristo. Y aquí entramos un poquito más en detalle, que ya lo he mencionado, pero el cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Dijimos que la iglesia es la congregación, ¿cierto? La reunión, es el lugar de asamblea donde los santos, los hijos de Dios, se reúnen, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros empleamos la palabra vamos a la iglesia. Y no está mal decirlo, porque vamos a la iglesia es donde van a estar allí todos congregados y ellos son la iglesia. El lugar físico no es la iglesia. El lugar físico no es la iglesia. Se le menciona templo, ¿ya? Se le menciona también un santuario, ¿cierto? O si mencionamos un edificio, está bien. No hay problema. Pero el lugar donde nosotros nos reunimos, ya sea debajo de un puente, sea debajo de un árbol, o sea, ¿cierto?, en un edificio cerrado, en un templo hermoso, ¿cierto?, maravilloso, con todo decorado ahí en forma espectacular, eso no es la iglesia, es el lugar donde la iglesia se reúne.
Repito entonces, la iglesia es usted y yo. Nosotros conformamos la iglesia y pasamos a ser un cuerpo. Entonces repito, y preguntar, en este caso, ¿quién es la iglesia? Nosotros, usted y yo. Bien, se va despejando, ¿cierto?, alguna duda para alguien. ¿Cómo llegamos a ser iglesia? ¿Cómo llegamos a ser familia de Dios? Porque cuando no solamente somos iglesia, sino que también pasamos a integrar la familia de Dios. Esto es muy importante entenderlo. Nosotros, por eso es que la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pasamos a ser hijos, hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios, somos herederos del reino de los cielos. Es más, dice que coherederos con Cristo. Entonces, integramos la familia de Dios y ya pertenecemos a ese reino de los cielos cuando nos hacemos cristianos. Pero ¿cómo nos hacemos cristianos? ¿Cómo nos hacemos iglesia? ¿Cierto? Bueno, la palabra, ¿cierto? Ahí en Efesios 2, un poquito más atrás, vamos a verlo, Efesios 2, 8, nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, o sea, por gratitud, de regalo, un don de Dios, regalo de Dios para nosotros, somos salvos. ¿Ya? Somos salvos por esa bendición de Dios, ¿cierto? Por ese don de Dios, por ese regalo de Dios que hace sobre nosotros. ¿Sabe cómo? Escuchando la palabra de Dios. Escuchando del Evangelio, nosotros hemos llegado a un lugar o alguien nos habló, ¿cierto?, en alguna conversación de vecinos, etcétera, o en el trabajo, o en el colegio, en la universidad, donde quiera que haya un cristiano, nosotros hablamos con alguien y le empezamos a hablar de Dios y le hablamos de la palabra de Dios. Entonces, cuando empezamos allí a escuchar, viene entonces el llamado para nosotros y allí tenemos nosotros la posibilidad de entrar a ser hijos de Dios, de ser cristianos y lograr, ¿cierto?, entrar a esta familia de Dios, pasar a ser hechos hijos de Dios, como lo dice Juan 1:12. A todos los que creen, a los que reciben, a los que le reciben en su nombre, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es que lo diga yo, lo dice la palabra. Entonces, y hay una certeza allí, cuando nosotros damos ese paso, ¿cierto?, que yo lo he mencionado, 4 pasos que nos llevan a la salvación, ¿cierto? Es una forma de llevarlo, puede ser resumida, puede ser resumir los pasos, pero lo importante, nosotros lo describimos como en 4 pasos, ¿cierto? El querer, primero creer en Jesucristo, en el sacrificio santo, ¿cierto? Luego arrepentir nuestra vida pasada, pedir perdón y luego pedirle que nos reciba y nos inscriba como hijos, ser inscritos en el libro de la vida. Son como los pasos que nosotros damos. Entonces, haciendo ya esto, nosotros somos salvos, dice la palabra de Dios, gratuitamente. Pero luego, ¿cierto? Es más, hay una señal, hay una certeza que Dios nos da a través de su palabra y está en Efesios 1:13. Mire, Efesios 1:13, no hemos tenido que ir a otros pasajes, estamos aquí mismo, ¿cierto? En Efesios. ¿Qué dice Efesios 1:13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, ¿ya?, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, lo voy a repetir, esto tiene que, y allí usted, ¿cierto?, si no lo tenía claro, remárquelo en su Biblia y téngalo allí. Cuando usted da el paso de recibir a Cristo como Señor y Salvador, haciendo esto, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros al dar estos pasos, creer y recibirle como Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios, pero al mismo tiempo una señal clara y precisa de que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios en nuestro ser. Y dentro de nosotros entonces está el Espíritu Santo de Dios. Entra el momento que damos ese paso, entra el Espíritu de Dios y somos sellados. Sellados para nuestro Señor. O sea, si nos viera alguien, ¿cierto? En el área espiritual, desde los cielos, Dios nos ve a nosotros y sabe dónde están sus hijos. Porque hay un sello del Espíritu Santo invisible en nosotros. Esto se cree por fe. Si usted no está creyendo en fe, difícil poder entenderlo. Pero debemos saber que del momento que recibimos a Cristo, usted y yo hemos sido sellados. Todos los que ya hemos dado este paso, y para los que den este paso, van a ser sellados con esta bendición, ¿cierto?, del Espíritu Santo sellado. El Espíritu Santo entra a nosotros y pasamos a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Usted podrá decir, pero ¿cómo un pecador de nosotros puede tener tanta bendición como esa? Sí, la palabra lo dice, ¿ya? Sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso tenemos que creer, recibirle. Repito, esto es importante. No es simplemente que el Espíritu Santo venga y entre en cualquier persona, no. Primero tenemos que creer, tenemos que recibirle, pasar a ser hechos hijos, y viene este sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo recibimos cuándo? Cuando creemos y cuando lo recibimos. Bien, no me detengo más en este punto. Dios también, ¿cierto?, le da a todo ser humano capacidades naturales. Y esas capacidades naturales se llaman talento. Cualquier capacidad natural que usted tenga o que yo tenga son, ¿cierto?, talentos. Talentos que pueden ser alguien que le gusta cantar, por ejemplo, alguien que tiene facilidad para tocar un instrumento, alguien que tiene cierta facilidad para enseñar, etcétera. Esto es larga la lista. Pero talento es algo entonces con lo que nacemos, traemos eso, ¿cierto? Ya sea como herencia de alguno de nuestros padres o abuelos, qué sé yo, viene allí esa herencia, entonces es una capacidad natural, que la traemos, ¿cierto? Al nacer la vamos desarrollando y la vamos aprendiendo y vamos dándole forma, ¿cierto?, a ese talento. Pero es una capacidad natural. También tenemos los cristianos, cuando ya hemos dado el paso, ¿cierto?, somos familia de Dios y todo, pasamos a tener, ¿cierto?, también capacidades sobrenaturales. Y toda capacidad sobrenatural hay una forma de recibirla. Solamente la entrega Dios a través del Espíritu Santo. Y eso se llaman dones. Dones entregados por el Espíritu Santo de Dios. Y allí podríamos ir rápidamente, ¿cierto?, a ver una parte, ¿no?, porque también es extenso esto. Pero encontramos, por ejemplo, allí en Romanos 12:6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y luego viene la lista, servicio, exhortación, etc. Donde podemos encontrar también, ¿cierto?, y conocer un poco más respecto a los dones del Espíritu Santo, ¿cierto?, entregados a todos los creyentes. Están allí, ¿cierto?, en 1 Corintios 12. Allí usted encuentra la lista de todos los dones. La lista es larga, es más de 12, algunos lo dejan en 12, ¿cierto? Pero si usted empieza a analizar, son como 18 dones entregados por el Espíritu Santo. Si quiere ahondar más, como digo allí, entonces en 1 Corintios puede usted seguir investigando. Pero lo importante ahora es que podamos entender que nosotros nacemos entonces con talentos, que son capacidades naturales,
Y cuando somos cristianos, creyentes, nosotros podemos adoptar, ¿cierto?, capacidades sobrenaturales, que son los dones entregados por el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu Santo que nos selló, nos puede capacitar con dones, ¿cierto?, sobrenaturales y que se llaman dones, dones del Espíritu Santo. Bien, ahora los dones del Espíritu Santo, ¿cierto?, entregados a los cristianos, como dije, a través del Espíritu Santo, todo cristiano al menos tiene un don. Al menos tiene un don. El tema es que a veces lo usamos o no. Debemos entender entonces que hay muchos dones y hay muchos talentos, ¿ya? Y también debemos entender que somos el cuerpo de Cristo y un cuerpo tiene muchos miembros, ¿cierto? Analizamos un poquito el cuerpo humano, ¿cierto? Y nos podemos dar cuenta de que tenemos muchos miembros, ¿ya? Mencionar uno: la oreja, los ojos, ¿cierto?, la boca, las manos, etcétera. Somos muchos miembros en un cuerpo. Entonces, en el cuerpo de Cristo también somos muchos, ¿verdad? A nivel mundial somos muchos cristianos, somos muchos miembros de la iglesia, pero así como en el cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo, ¿cierto?, hace su función. El oído, ¿cierto?, es escuchar, la vista para ver. O sea, nosotros no podemos decirle a la oreja que vea, porque no, para eso están los ojos. ¿Se fija? Entonces, cada miembro del cuerpo tiene una función especial. Y asimismo la iglesia, siendo un cuerpo de Cristo, siendo, ¿cierto?, una familia grande, ya tenemos funciones diferentes. Cada uno debe tener una función. Y donde entonces entramos allí a usar, ¿cierto?, los talentos, que son capacidades naturales con las que nacemos, y también, ¿cierto?, los dones espirituales, que son capacidades sobrenaturales. Entonces allí nosotros podemos usar esto en beneficio de la obra. Para eso Dios nos capacita con los dones a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, para poder fortalecer la iglesia, ¿cierto?, y poder hacer que la iglesia vaya avanzando. Hay muchos dones que lamentablemente están escondidos, están enterrados. Algunos tienen un don. Por ejemplo, un don que debe usarse mucho y principalmente en este tiempo es el don de sanidad. Ese don lo da el Espíritu Santo de Dios, como ya hemos dicho, ¿cierto? Y debe ser usado. Si usted tiene ese don de sanidad, debe orar por los enfermos, por los que tenga cercano, por los que le pida. Nosotros nos llaman generalmente para orar por personas y estamos orando. Debemos usar ese don de sanidad, donde hay don de profecía. Bueno, y también la lista, como digo, es larga. Dije la cita donde usted puede ir allí, 1 Corintios 12. Entonces, el punto es que se deben usar esos dones en beneficio de la obra. ¿Se entendió, verdad? Entonces somos un cuerpo. La iglesia, ¿cierto?, es el cuerpo de Cristo. O el cuerpo de Cristo es la iglesia. Eso es lo que estamos viendo en el punto 2, siendo muchos miembros, ¿cierto? Cada uno tiene su función. Entonces en el punto 3 nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es esa capacidad natural que usted tiene? ¿Cuál es esa capacidad natural con la que yo nací para poder bendecir a otros? ¿Cuál es, cierto, ese don que usted recibió a través del Espíritu Santo siendo ya cristiano, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo con ese don? ¿Lo está usando o no? Ese es un problema serio que tenemos nosotros. Si no estamos usando el don que Dios nos entregó, o los dones que Dios nos entregó, porque puede ser más de uno, ¿ya?
vamos a tener dificultades, porque Dios, ¿qué hace? Nos capacita para poder llevar, ¿cierto?, bendición. Y allí está, ¿cierto?, el gran problema de la iglesia, de los que conformamos, ¿cierto?, la iglesia. Usted y yo, repito, que somos la iglesia. Entonces la pregunta puede ser un poquito más estrecha, más directa para usted. ¿Cuál es el don natural con el que usted nació y que no lo está usando? ¿Cuál es perdón, dije talento, el talento con el que usted nació? ¿Lo está usando? ¿Cuál es el don que le dio el Espíritu Santo desde el momento que usted es cristiano o cristiana de hace un tiempo? La pregunta es, ¿lo está usando o lo tiene enterrado, bien guardado y no lo está usando? No nos podemos olvidar, son dos capacidades que Dios nos da. Primero el talento, que es algo natural, como dije, y luego el don, que es algo sobrenatural, que solamente lo da el Espíritu Santo. Entonces, si el talento escasea un poco, o sea, no tengo el talento de tocar la guitarra o tocar algún instrumento, no tengo el talento de cantar, etcétera, ¿cierto? Pero tengo quizás el don que Dios me dio a través del Espíritu Santo y tiene que ver con profecía, o tiene que ver con exhortación, o tiene que ver con enseñanza, o tiene que ver con el servicio, o tiene que ver con ese don maravilloso de sanidad o de hacer milagros. Hermano, en este tiempo Dios hace todo eso a través de nosotros, a través de usted. Se fija entonces la importancia de poder echar a andar estas herramientas que nos da nuestro Señor. Y no estoy hablando yo de cosas que son fábulas, no, estoy hablando de algo real, cierto. Estoy hablando de algo que sucede. Nosotros hemos visto sanidades, hemos visto milagros. Allí mismo en Chillán hemos visto sanidades milagrosas. Las ha hecho Dios. Entonces yo sé que usted debe tener alguna experiencia de alguna sanidad especial que fue solamente dada por Dios. Hermano, cuando ya la ciencia no puede hacer nada es cuando Dios se glorifica y lo hace a través de sus hijos, de sus hijas. Lo hace a través del cuerpo de Cristo, lo hace a través de la iglesia que somos todos nosotros. Entonces la pregunta sigue, ¿cierto? Preguntándonos, la pregunta sigue en nosotros. Debe quedarnos dando vueltas, ¿cierto?, en nuestra mente, en nuestro corazón. La pregunta, ¿qué estoy haciendo con lo que el Señor me entregó como talento, ¿cierto?, que es natural? ¿Y qué estoy haciendo con esa capacidad sobrenatural que se expresa en un don especial que lo da el Espíritu Santo? ¿Qué estoy haciendo con ello? ¿Lo sigo teniendo allí guardado? ¿Lo dejo allí? Un día el Señor nos va a pedir cuenta de todo eso. ¿Qué hicimos con los talentos? ¿Qué hicimos con los dones que Él nos dio? Hermano, y si no, y si nos examinamos y nos damos cuenta que no existe ni talento, ni tampoco me doy cuenta que tengo un don, bueno, simple, es solamente pedirle al Señor en oración y decirle: Señor, yo quiero que me uses, capacítame, Señor. El Señor está listo, está dispuesto para capacitarlo a usted, hermano, a usted, hermana, para bendecir a otro. Hay mucha necesidad, principalmente en este tiempo. Hay mucha necesidad. La pandemia dejó muchos problemas y está dejando todavía problemas por allí, ¿cierto? En el área, en el área mental. Y allí es donde nosotros, donde la iglesia puede orar, donde usted puede encargarse de orar por la persona que está pasando por alguna dificultad en estos momentos. El enemigo está trabajando fuerte para que la iglesia
no surja, no se levante con fuerza. Pero yo le aseguro que la iglesia se va a levantar con más fuerza. Nosotros que somos los cristianos nos vamos a levantar con más fuerza después de que toda esta pandemia termine. Ya ha comenzado el trabajo de la iglesia. Es más, no hemos dejado de trabajar, ¿verdad? Yo mismo no estoy yendo a la congregación de hace un tiempo, ¿cierto? No es la pandemia, no pudimos ir, pero estamos llevando los mensajes, estamos en comunicación con las personas, estamos haciendo cursos a través de WhatsApp, estamos entonces en acción, pero vamos a ser más fuertes en las reuniones presenciales cuando comencemos. Entonces hay una esperanza, tiene que usted estar expectante, tiene que estar con expectativas de que vamos a entrar con más fuerza y que vamos a ganar a mucho más gente. La gente está necesitada. Esta pandemia dejó muchos problemas, como dije. Entonces, cuando nosotros comenzamos a usar los talentos y empezamos a usar los dones, la iglesia comienza a hacerse fuerza y comienza a crecer. Cuando nosotros usamos esto y testificamos de todo, ¿cierto? Lo que el Señor hace a través de nosotros, estamos ayudando a las personas que son las que le interesa a Dios. Las personas que están complicadas, las personas que están sedientas de una oración, sedientas de una palabra de aliento, de ánimo. Entonces allí es donde usted y yo somos importantes como cuerpo de Cristo, ya con estas capacidades que el Señor nos da. Entonces la pregunta sigue sonando en mi mente y en mi corazón. ¿Qué estamos haciendo? Está faltando entrar en esta área chica de empezar a trabajar, a usar los talentos, a usar los dones que el Señor nos dio para beneficio de la obra. Y si no están, bueno, yo quiero decirle que Dios está listo, está dispuesto para dotarle a usted, hermana, a usted, hermano, de dones espirituales, que son varios, como dije. Al menos un don que usted ponga en acción va a ser de bendición para muchos, va a ser testimonio para muchos y va a ser bendición para la obra de nuestro Señor. ¿Y sabe de quién va a recibir la recompensa? No del líder, no del pastor. La recompensa viene directamente de lo alto, viene de parte de Dios. Así que Dios le use allí donde usted está. No se acobarde, atrévase, sea valiente. No se olvide que la palabra todo el tiempo nos está diciendo que tenemos que ser valientes para salir adelante. Dios está con los brazos abiertos esperando a todas las personas heridas, a las que están, cierto, complicadas, a las personas que están enfermas, las personas que vienen saliendo de problemas familiares, matrimoniales, etcétera. Hay mucho dolor en las personas, en esta sociedad en la que nosotros estamos, nuestra sociedad está bien enferma, hermanos, hermanas. Entonces tenemos que ser de bendición. Yo le pido entonces que haga una conversación allí con nuestro Señor, tenga un encuentro con nuestro Señor y le diga: Señor, aquí estoy, quiero serte útil, quiero ser usada, quiero ser usado, Señor, en tus manos. Decláreme con mucha fuerza cuál es el don que usted quiere que yo use. Y mi talento, Señor, también ponerlo al servicio de las personas, de la gente que está necesitada, llevándole el mensaje, llevándole, cierto, esa palabra de ánimo, como dije, llevando esa oración allí ferviente por cada una de las personas que está sufriendo. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Yo espero que se haya entendido y que realmente usted y yo seamos bendición para todos los que nos rodean. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, voy a su presencia, dándole gracias por ese amor grande y maravilloso que tiene por cada uno de nosotros, y bendice en forma especial a mi hermana y a mi hermano, bendito Dios, que realmente descubran cuál es su talento, cuál es su don que usted le ha entregado a través del Espíritu Santo para que lo ponga al servicio de la obra. Hay mucha necesidad, como dije, y usted está esperando a estos guerreros valientes
guerreras valientes que van a atreverse, bendito Dios, a llevar, ¿cierto?, este servicio a las personas. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a todos y en forma especial a los nuevos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Amén.